Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi grupo, mi grupo está conformado por Sheila Valle, María Benjuema, Carolina Berter, José Bolsillo y mi persona David Bonet. En esta ocasión le vamos a hablar de lo que es el traumatismo de parto y el código rojo. Pásale, María. Bueno, vamos a empezar de lo que es la rotura uterina. Bueno, esta patología se refiere a la pérdida de continuidad de la pared uterina, que puede deberse a que no hay un buen encajamiento o que el feto se protruye hacia la cavidad parietal. Este, Esta rotura uterina se clasifica según de completa e incompleta. La completa se clasifica debido a que afecta el espesor del músculo uterino y el peritoneo visceral. En cuanto a la incompleta, puede afectar solamente al espesor del músculo uterino o al peritoneo visceral. Esto puede ser causado por factores como son la cesárea previa, ya que su último embarazo fue debido a su último embarazo. La miomectomía previa, el uso excesivo de los oxytóxicos, la multiparidad, la desproporción fetopélvica, la hidrocefalia y el parto podálico. También hay que destacar que la diferencia entre la rotura y la dehiscencia es que en la rotura va a haber lo que es la rotura de las membranas fetales y el feto se protruye hacia la cavidad parietal. En cambio la dehiscencia no lo hace. Pasa, por favor. Bueno, también tenemos una clasificación patológica, como zona espontánea, que esto puede deberse a un obstáculo mientras se hace el trabajo de parto. En los traumáticos, ya sea por choque de auto o una caída o puede ser por una herida por arma blanca o arma de fuego. En la iatrogénica, esta se debe a que los médicos a que los médicos hacen unas maniobras o unas intervenciones inadecuadas. Y la de por cicatriz, ya sea por la miomectomía, la cesárea y la rotura. Para, para saber Bueno, para saber si es una rotura uterina, tenemos que la paciente va a manifestar de lo que es el dolor e hipertonía uterina, la taquicardia materna, el sufrimiento fetal y la aparición del anillo de Bandt. Este anillo de Bandt se define como la unión del cuerpo uterino con el segmento uterino inferior. También tenemos otro tipo de rotura que tenemos la violenta inminente, que esta puede causar una alteración del estado general, unas contracciones fuertes y una hipertonia y taquisistolia. Consumada puede causar lo que es dolor brusco, las contracciones se cesan y puede causar una hemorragia genital. En cambio, en la silenciosa, se debe a una escasa hemorragia. Rara vez las contracciones se cesan y puede ocurrir desaceleraciones variables y puede haber una tendencia a hipertonía. Pasa, María. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los desgarros del canal del parto. Bueno, tenemos primero lo que es el cuello uterino.
que esta se va a manifestar por una hemorragia de cervix y el istmo. Que la cual este puede ser causado por problemas mecánicos como el uso de force, por un traumatismo operatorio, macrosomía fetal, rigidez de cervix y una intervención inadecuada. Esta se puede visualizar por medio de una espectroscopía. Para tratar este desgarro. Permíteme, doctor, vamos a puntualizar aquí. Existen diferentes patologías capaces de producir sangrado y que son consecuencia, pues, de un traumatismo, de una lesión a nivel de el canal del parto, el canal blando del parto, llámese canal blando del parto a la cavidad uterina, obviamente incluyendo todas sus porciones, a la vagina, a la vulva y los labios. Entonces, todo este trayecto que es o que forma parte del canal blando del parto es susceptible de tener algún tipo de lesión o laceración durante el trabajo de parto secundario a, en algunos casos, algún tipo de manipulación externa que nosotros hayamos podido hacer como médicos durante la atención del parto, o pues secundario a una lesión que ellas tuvieran previamente. Un ejemplo de este último es, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen una cesárea previa o tienen una cirugía como por ejemplo una miomectomía previa, donde se han incidido todas las capas del músculo uterino. Entonces, tenemos que, obviamente, para poder hacer la cesárea, abrimos todas las capas del útero y necesariamente queda una cicatriz, ¿cierto? Una vez nosotros vamos a terminar la cesárea, pues cerramos todas estas capas, tratamos de hacerlo supremamente bien, sin embargo, esa cicatriz persiste. Cuando la mamita se embaraza nuevamente posterior a esa cesárea, ocurre que pues estas capas del útero como que ¿cómo les digo? Como que se expanden demasiado y se van adelgazando. Obviamente la pared uterina se va adelgazando en la parte del segmento, que es el mismo lugar donde ya habíamos hecho la incisión de la cesárea previa. ¿Qué puede pasar cuando esta paciente empieza una labor de parto y le vienen esos dolores, esas contracciones? Pues puede pasar que esa zona, que de pronto ya se adelgazó bastante por el embarazo actual, no haya alcanzado a cicatrizar también y se produce la dehiscencia. Esto puede ser total o parcial, es decir, se puede abrir por completo esa cicatriz o se puede abrir parcialmente. Generalmente lo que ocurre es que la capa más externa del útero es la que queda cerrada y las más internas se abren. Entonces, cuando uno llega, encuentra que es una dehiscencia incompleta. Cuando uno llega y encuentra que es una dehiscencia completa, es decir, que ya se prolapsaron partes del bebé a la cavidad abdominal a través de la cicatriz, de la lesión en el útero, pues hablamos de una dehiscencia completa. Este tipo de cosas pueden suceder de manera espontánea o producida, o sea, puede ser que se dé porque durante el trabajo de parto no aguantó esa parte del útero, estaba muy, muy endeble y se abrió. O puede ser que de pronto yo le haya puesto oxitocina a mi paciente que tenía una cesárea previa y producto de ese aumento de la contractilidad, pues se haya generado esa dehiscencia. Ese es el motivo por el cual ninguna paciente que tiene una cesárea anterior la llevamos ni a inducción ni a conducción. Sí puede parir normal, porque yo sé que eso lo dijo la doctora Ivette, sí puede parir normal después de una cesárea, obviamente dependiendo de cuál haya sido la causa de la primera cesárea, pero
tiene que tener unas condiciones específicas y es que ella no va a recibir ninguna clase de ayuda para parir. Si ella es capaz de desarrollar su trabajo de parto normal y hacerlo ella sin necesidad de que yo le ayude con ninguna clase de medicamento, puede parir. Si no, si ella no produce las contracciones como son, si ella no es capaz de desencadenar su trabajo de parto por sí misma, pues sencillamente yo no le puedo colocar la oxitocina. Porque si lo hago, estoy cometiendo un proceso iatrogénico que me puede llegar a la aparición de la ruptura uterina, cosa que es absolutamente grave. Los productos, cuando hay una ruptura uterina completa, generalmente fallecen y la mamá pues corre muchísimo riesgo porque también puede sangrar de tal forma que puede llegar a morir. Por lo general se interviene muy rápidamente y esto no ocurre, pero está en riesgo la vida de la madre. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué me interesa a mí del médico general? Que conozca cuál es la patología, que nunca se le vaya a ocurrir hacerle conducción o inducción a una paciente con una cesárea anterior o con una miomectomía previa. Y que sepa cuáles son los signos clásicos de una inminencia de ruptura. Serían, como lo mencionó el compañero, el signo de Van, de Fromel y de Pinar. Esos tres signos pueden no estar juntos, puede haber uno o pueden haber dos, pero significan que ese útero se va a romper. Entonces, en ese momento, muchachos, ustedes tienen inmediatamente que remitir a su paciente o llamar al ginecólogo para que la suba a quirófano y pues la desembarace por cesárea. Lógicamente, esta señora debería irse con la convicción de que no debe volver a tener otro parto. La idea sería pues que evitara volver a embarazarse. ¿Sí quedó clara esa parte de la ruptura uterina? ¿O tiene alguna duda para ir cerrando ahí? Ok. Entonces, continuemos con los desgarros. Estos desgarros del cervix ustedes los van a poder ver durante un parto natural, lo cual quiere decir que son necesariamente de conocimiento por parte de ustedes para que puedan saber qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a ver esos desgarros durante el trabajo de parto. Dale, doctor, por favor. Bueno, como le decía, este desgarro de cervix se puede visualizar por medio de una espiroskopía. Y esto se puede tratarse por medio de medidas generales para el procedimiento. Luego pasa de un masaje y presión en el útero, se pinza ambos lados del desgarro, luego lo cerramos con sutura y si el caso si el caso llega a una prolongación supravaginal, hacemos una laparotomía. Y por último, le restamos antibiótico. Pasa, María. Bueno, en el desgarro de vagina, aquí va a haber parte de la entrega de la vagina que se va a producir, durante la fase de expulsión. Que esto se puede deberse por medio de una que puede deberse en el que va a haber una hiperdistensión de la vagina. Va a haber lo causa también un descenso rápido, también un traumatismo por procedimiento y también por una episiotomía incorrecta. Esto se diagnostica clínicamente por medio de una hemorragia luego de la expulsión del feto. Y con otro diagnóstico, lo visualizamos con una espiroskopía. Y para tratarlo, primero tenemos que evitar la distensión de vagina y luego suturamos el desgarro de 1 centímetro. En el desgarro de la vulva, este desgarro va a formar parte del periné
cuando se comete lo que es vulvar. También puede comprometer lo que es el anillo inguinal, los labios menores y mayores y el clítoris. Esto puede ser causado por partos que son precipitados y la protección forzada del perineo. Esto se puede ser visualizado directamente y para un tratamiento lo que hacemos es una corrección quirúrgica. Luego hacemos pinzamientos y ligaduras de los vasos sangrantes y no sangrantes. Pasa, María. Bueno, ya hablando de los desgarros del perineo. Esto puede ser causado por lo que es una macrosomía fetal, presentaciones anormales, intervenciones traumáticas, que el perineo sea poco elástico y que haya cicatrices previas, ya sea por un embarazo previo. Tenemos que tener en cuenta que este desgarro de perineo va a tener 4 grados. El primero que va a comprometer lo que es la horquilla vulvar. La segunda que compromete la vagina y el perineo hasta llegar a sus músculos. El tercer grado va a comprometer lo que es la mucosa rectal. No, mentira, o sea, que va a afectar el esfínter del ano. Y el cuarto que va a comprometer la mucosa rectal. Para tratar esto, tenemos que hacer una anestesia local de acuerdo al grado que presenta. Luego de esto le hacemos una sutura. Después de hacer una antibioticoterapia y después evitamos lo que son las enemas. Pasa, María. Bueno, el hematoma vulvovaginal, estos son derrames sanguíneos que ocurren en el tejido conectivo durante el parto por causa de desgarro sin que haya una ruptura del tejido superficial. Esto puede ser causado por un parto que es prolongado y un volumen exagerado de la cabeza. Esto tiene dos clasificaciones. Una que encima del músculo elevador del ano, que las estructuras que están comprometidas son los parametrios y los ligamentos anchos. Lo cual las manifestaciones van a ser un dolor hipográfico y una defensa muscular involuntaria. Y lo que están debajo del músculo elevador del ano, las estructuras son los paracolpos, la vulva y el perineo. Y esto puede causar una tumulación dolorosa y rojo azulada. Para tratarlo tenemos que evacuar mediante una incisión. Luego hacemos la ligadura del vaso sangrante con una sutura de la herida y le mandamos analgésico. Pasa, María. Bueno, tenemos otras lesiones que son la disyunción pélvica. En esta disyunción pélvica va a haber lo que es la diátesis de las ramas púbicas, es decir, que las ramas púbicas van a estar separadas por más de 10 centímetros. Esto puede llegar a una impotencia funcional de ambos miembros inferiores. Y para tratarlo le hacemos reposo con una compresión con faja, le mandamos analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. En cuanto a lo que es la cosicodinia, esto se debe a un dolor en el coxis, la cual esta cursa con molestias durante la marcha, la defecación o a sentarse.
en uno de los tratamientos que tenemos que son los reposos y analgésicos. Y si esta corticodinia dura más, le hacemos una infiltración analgésica, incluso la extirpación del coxis. Pasa, María. Bueno, tenemos lo que es la retención placentaria. En esta retención placentaria... Permíteme, doctor. Bueno, vamos a cerrar acá la parte de los traumatismos más evidentes, que son pues secundarios a lesiones propias durante el trabajo de parto. Entonces, como hablábamos o como decía el doctor al inicio en la intervención, pues nos mencionaba que pueden haber unos desgarros que pueden ser a nivel del cérvix. Entonces, generalmente, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la atención de trabajo de parto, yo les dije, nosotros podemos hacer unos procesos iatrogénicos que pueden llegar a que se edematice el cuello de la matriz. Una de las cosas que puede lograr a que se edematice el cuello de la matriz es que la paciente puje antes de tiempo, o sea, que puje antes de que se presente el momento en el que realmente ella debe pujar. Una de las cosas que eso puede provocar es efectivamente que nuestra paciente haga un desgarro del cérvix. Otra cosa que es capaz de llevar a esto es que nosotros hayamos hecho muchísimos tactos y ahí se pueden presentar dos cosas. Uno, una edematización del cérvix, o dos, una edematización de la vulva. Entonces, son cosas que nosotros de repente veríamos como tontas durante la atención del trabajo de parto, me refiero, pero en general juegan un papel fundamental en el momento de que podamos hacer o producir una iatrogenia. Entonces, debemos conocer qué no debemos hacer para que no llegue allá. Los desgarros del cérvix jóvenes son bastante difíciles de suturar la mayor parte de las veces. Cuando la paciente acaba de parir, el cuello se ve esfacelado, se ve como si fueran los pétalos de una flor ya muy abierta, algo así. Ustedes ven que las rosas cuando están cerraditas se ven como un botoncito y los pétalos se ven bastante firmes, pero cuando ya se abren por completo, cuando la flor está bien abierta, los pétalos se ven como más aguaditos, como más débiles y se ven muy separados uno del otro. Entonces, más o menos ese va a ser la forma como ustedes van a encontrar el cuello. A eso se llama esfacelado. Una vez tenemos el desgarro, lo que vamos a ver es una pérdida de la integridad o de la integridad de ese cérvix, es decir, en vez de verse todos unidos, cada uno de los, por decirlo de alguna forma, de los pétalos de la flor unidos uno a otro, vamos a ver que hay una parte que está lacerada. Y allí definitivamente hay que corregir, porque esta paciente va a seguir y va a seguir y va a seguir sangrando, y este puede ser causa, por ejemplo, de un código rojo si yo no lo detecto a tiempo y no lo puedo corregir. ¿Qué pasa si yo lo veo, pero me es muy difícil suturarlo y la paciente sigue sangrando? Sencillo, doctor, lo que usted tiene que hacer es pida unas compresas allá, obviamente estériles, en su clínica o en el lugar donde usted esté, y las va a introducir lo más suave posible sobre la vagina, pero bien hacia el fondo donde está localizada la lesión. Lo coloca allí y va ingresando. Ustedes saben que la compresa es grande, va metiéndola toda en la vagina, cosa que haga una especie de tapón. Una vez usted haga eso, remita a su paciente para que el ginecólogo que se encuentre en el lugar donde usted la vaya a remitir, pues se encargue de hacer la corrección del desgarro. Pero no se quede con ella, ni tampoco se quede callado pensando que es algo que usted hizo mal y que pues
vaya a tener alguna consecuencia. La peor consecuencia es que usted la deje así porque seguro su paciente no va a estar bien después. Entonces lo que debe hacer es en ese mismo momento hablar, hombre, no soy capaz de corregirlo, no es algo que sea, digamos que muy infrecuente. Ocurre que en algún momento pues no somos capaces de corregir un desgarro, o más que todo pues por parte de medicina general, porque en realidad en algunos casos es complicado hacer la corrección, por lo que dificulta el hecho de que el canal vaginal es bastante estrecho. Entonces, pues trabajar en esa zona se vuelve complejo para tomar los puntos de sutura. Entonces, mejor acuda a alguien que tenga la experticia y que sí sea capaz de solucionar el problema a la paciente, pero no la vaya a dejar sangrando. Si usted no es capaz de ver en dónde está el desgarro como tal y su paciente sigue sangrando, pues también puede aplicar la misma de la compresa y remitir. El hecho es que nunca obvíe el sangrado de una paciente posterior al parto. Siempre es algo que no está bien. ¿Que las pacientes sangran durante el puerperio? Claro que sangran, pero usted se va a dar cuenta con el paso del tiempo cuál es el sangradito que es normal y cuál es el sangrado que definitivamente no está por fuera de lo usual en cualquier paciente puérpera. En cuanto a los desgarros del periné, recuerden que ya habíamos hablado en una clase anterior que hay diferentes clases de desgarro y que por lo general para evitar que se den esos desgarros lo que hacemos es simplemente tomar la tijera y hacer la epicio. Permítanme un momentico, ustedes disculpen por lo que voy a hacer aquí. Permítanme un segundo. Fabián Aquel. Dígame, doctora. Estoy tomando lista, doctor. ¿Aló, doctora? Estoy tomando lista, doctor, solo presente. Ok. Presente, no, es que el internet como que me está fallando, disculpe. Vale, no problema. Natalia. ¿Del Villar, doctora? Sí, señorita. Natalia Aquí del Villar. Aquí. María Rivera. Presente, doc. Valentina Vargas. Presente, doctora. Isabel Lacutir. Doctora, yo estoy aquí con ella, solo que se le apagó, se le salió el Teams. Presente, doctora. Estebana Pestana. Presente, doc. Valeria Benjumea. Presente. Andrea Mendivil. Presente, doc. Angie Gutiérrez. Presente, doc. María Molano. Presente, doctora. Geraldine Durán. Presente, doctora. David, ya. Karim Martínez. Presente, doctora. Estoy intentando prender el micrófono. Adriana Arteaga. Presente, doctora. Diosa Brochero. Presente, doctora. Nora García. Presente, doctora. Mónica Molinares. Presente, doctora. Elvira Leiva. Presente, doctora. Laura Vuelvas. Presente, doctora. Camila Vidal. Presente, doctora. Camila Herrera. Presente, doctora. Sheila Ballén. Presente, doctora. Adriana Llanos. Presente, doctora.
Eileen Betsy Castro. Presente, doctora. Sí, tranquila, doctora. Betsy Castro. Presente, doctora. Adolfo Pavón. Presente, doc. Oscar Rodríguez. Presente, doc. Oscar. Doctora, presente. ¿No me escucha? Ya, gracias. Gracias, qué pena, no te había, se te entrecortó. María Mesa. Presente, doctora. Laura Cárdenas. Presente. Carolina Bertel. Presente, doctora. Jennifer Salas. Presente. Valentina Palís. Presente, doctora. Noreli Salcedo. Presente, doctora. Lisette Álvarez. Presente, doctora. Ladies Montaño. Presente, doctora. Ladies, perdón, discúlpame, doctora. Héctor Fontalvo. Presente, doctora. Daniela García. Daniela García. Ok. Avísenle a la doctora García que tiene falla. Camilo Pacheco. Presente, doctora. María Hernández. Hola, doctora, presente. Ahmed Drit. Amén, doctora, presente. Daniela Algarín. Presente. Eduardo Salas. Presente, doctora. Henry Vargas. Presente, doctora. Alejandro Prieto. Presente. Livia Moreno. Presente, doctora. Yaneli Charris. Presente, doctora. Marisabel Altaona. Presente, doctora. Luis Contreras. Presente, doctora. Joan Lemus. Presente, doctora. Gracias. ¿Alguien de los presentes que yo no haya llamado, por favor, alista? Ok, gracias. Bueno, disculpen el comercial, pero ya me había dado cuenta que estaban abandonando la clase, como volvió a ocurrir. Ok. Entonces, les decía que para prevenir la aparición de los desgarros del periné, pues lo que debemos hacer es un epicio en caso pues que la paciente lo amerite. En algunos momentos pues no lo hacemos en el momento correcto y se presentan este tipo de desgarros que son bastante complejos, como lo vieron en la lámina que tenían los compañeros ahí. El desgarro grado 1, perdón, eso no se sutura, eso se deja así tal cual, él va a cerrar solito, no tiene ningún problema. El desgarro 2 es un desgarro muy fácil de suturar, no tiene mayor complicación, lo hacemos con el mismo catgut con el que usualmente corregimos la episiotomía. Es sencillito, eso no tiene nada. Los desgarros 3 y 4 debemos saberlos suturar. Si tenemos esa práctica, debemos hacerlo. Si no lo tenemos, lo que debe ocurrir es que la remitamos, la derivamos o llamamos al ginecólogo o llamamos a la persona, de pronto el médico general que tiene más experiencia para que lo realice. ¿Por qué? Porque si no corregimos bien las fibras no cerramos bien las fibras del esfínter,
lo que va a ocurrir es que nuestra paciente puede quedar con una incontinencia. Y en el caso del grado 4, cuando ya hay el desgarro de la pared anal, se puede presentar una cosa que son las fístulas rectovaginales, cosas que son bastante complejas de corregir después, es decir, hay que volver a abrir la paciente, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar tomar esta determinación de cerrar ese tipo de desgarro si no tenemos la pericia para hacerlo. Dime, doctor David. Bueno, doctora, según lo que recuerdo haber visto el video que usted nos mostró sobre la episiotomía, ahí decía que la episiotomía, la medio lateral, era la que menos provocaba estos desgarros del periné. Así es, por eso es que yo se los dije desde el principio. Nosotros en nuestra escuela metropolitana lo que solemos hacer es epicio medio lateral, con el objetivo de que no se vayan a presentar este tipo de situaciones, a pesar de que, vuelvo y les insisto, es mucho más fácil, es mucho más anatómica, por decirlo de alguna forma, hacer la mediana. ¿Por qué? Porque solamente estamos cortando el rafe, es decir, la unión entre músculo y músculo. Pero a pesar de eso, es mucho más delicada, se requiere que uno tenga mucho más control y una mayor pericia del trabajo de parto para que esa epicio no se convierta en un desgarro grado 4. Entonces, lo mejor para evitar este tipo de situaciones es que hagamos una medio lateral y esa pues ya difícilmente va a llegar a producir un desgarro grado 4. Espero que hayan visto el video, así como Bonet, para que puedan tener el criterio para, ¿cómo les explico? Como para evaluar a posterior durante ahora sus prácticas que están haciendo en las clínicas, para que ustedes puedan como tener mayor información cuando vean el proceso como tal, así en vivo y en directo cuando estén atendiendo los partos. Y de esa manera les quede mejor en el disco duro guardado cómo es que se debe hacer este tipo de intervenciones. Entonces, vuelvo y les retomo. Desgarro grado 3 y grado 4, si no lo sabe suturar, no lo suture. Póngale compresas o póngale algún tipo de gasas o algo que paren el sangrado y derívela con la persona que sea capaz de hacer la corrección del mismo, para evitar que vayan a ver a posterior otro tipo de complicaciones que son más serias y que requieren volver a abrir la paciente. Pues podrán imaginarse ustedes una paciente con un desgarro grado 4 que tuvo que sufrir todo el trauma ese que le ocasiona después del desgarro, del parto, y que después de eso queden con una fístula y le diga al doctor, no, es que tengo que volverte a abrir para volverte a cerrar para que puedas quedar bien. Entonces imagínense otra vez ese sufrimiento, la pobre mujer para ir al baño, porque para ir al baño a hacer popó no puede ser sino por ahí mismo. Entonces imagínense el sufrimiento de una persona que ha tenido 2 veces ese mismo trauma. Entonces, por favor, mejor no, si no sabemos hacer algo, es mejor no hacerlo. Eso por el lado de los desgarros perineales. Estos por lo general se ven muy, muy fácilmente porque, claro, pues están ahí en el periné. Es algo que uno lo tiene ahí facilito y es muy fácil de saber por dónde está sangrando la paciente. A diferencia de los desgarros cervicales que como están allá al fondo de la vagina, pues es más difícil todo. Es más difícil hacer la corrección y es más difícil evaluarlo. En cuanto a lo de estos traumas del coxis, pues bueno, no es algo que se vea frecuentemente, no solamente lo van a ver durante el parto, también lo pueden ver en las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas también sufren de coxigodinia, la mayor parte de las veces esto con el reposo y el analgésico y ya, no pasa más nada. Hay casos muy, muy raros donde tenemos que ir a hacer otro tipo de intervenciones, pero por lo general es algo que no ocurre. Vamos a continuar con la charla con la doctora, a ver. Perdón. Doctora, qué pena que la interrumpa, pero ¿Sí? usted no me llamó en la lista.
Vamos a continuar con la doctora Diosa Brochero. Doctora, tu nombre, por favor, a quien no llamé. Kelly Caicedo. Doctora Kelly, ya te busco en la lista de los estudiantes que estaban unidos cuando iniciamos la clase. Bueno, yo la descargué a las 12:14, les di los 15 minutos para entrar. Y si no estás ahí es porque pues no habías entrado. No, yo entré tarde. Ah, ok. Entonces por eso no estás en la lista. Entonces tendrías una inasistencia. Recuerda que son 2 horas. Sí, Si tú señora. fallas a 1 hora, pues es una inasistencia. Si fallas a 2, o sea, a toda la clase, pues son 2 inasistencias. Listo, doctora, gracias. Ok. Vamos a continuar, doctora, por favor. Ok. Bueno, en la retención placentaria. Tenemos una vez que desprendida la placenta, es normal que esta puede quedar detenida en el segmento inferior del útero, pero pues ya esta situación no se va a considerar patológica y esta es relativamente frecuente, va a suceder en alrededor del 1% de todos los partos. Esta placenta no se va a desprender en algunas ocasiones se desprende la placenta, pero no puede expulsarse por algunos trastornos dinámicos uterinos. En la etiología tenemos que el hecho de que la placenta no se desprenda puede deberse a que no se producen las contracciones uterinas normales, que estas pues suelen conducir el despegamiento placentario normal. En el cuadro clínico, los síntomas se van a limitar al hecho de que la placenta no se desprende y en la exploración va a mostrar que el útero va a estar blando, elevado generalmente hacia la derecha y en algunos casos se trata de una encarceración que esta se podría apreciar por la palpación del útero con algunas irregularidades y con ciertas zonas endurecidas. Pasa, porfa. Bueno, en la conducta tenemos que si ya transcurrida media hora tras la expulsión fetal no se ha verificado el alumbramiento, se va a suponer que la placenta va a continuar sin desprenderse. Entonces se debe intentar el despegamiento de esta. Eso supone pues una serie de pasos sucesivos. Primero tenemos que se rectifica la postura del útero, enderezándolo, y se aplica un masaje suave para conseguir que ésta se contraiga. Después se debe administrar la oxitocina por vía endovenosa si ya se ha administrado durante el periodo de expulsión. Ahora se debe incrementar la dosis hasta alcanzar entre 100 a 500 mililitros por minuto. Si no se logra el desprendimiento, se va a realizar la maniobra de Crede, que esta pues va a consiste en ejercer una buena presión sobre el útero, abancando la totalidad de con la mano y colocando el dedo pulgar sobre la cara anterior y todos los demás dedos sobre la posterior. Esta maniobra se puede repetir 2 o 3 veces y hay que tener en cuenta que la maniobra de Crede puede provocar a veces desprendimientos parciales de la placenta y también el riesgo de hemorragias. Si con todo esto no se logra el desprendimiento de la placenta, pueden realizar la maniobra de Crede, pero bajo anestesia. Y por último, puede ser necesario realizar la extracción manual de la placenta, y para ello se introduce la mano con todos los dedos unidos en el útero y una vez se localiza la placenta, se procede a despegarla cuidadosamente con los bordes cubitales, mientras que con la mano externa se sujeta el útero por encima de del abdomen y solo después de despegar toda la placenta y conservando la mano interna en el útero, con la mano externa vamos a tirar del cordón umbilical y extraer toda la placenta. Después con la mano interna vamos a comprobar que ya la cavidad uterina ha quedado vacía. Y según la resolución 3280, hacer
tenemos que hacer la extracción manual de la placenta, practicar la revisión manual de la cavidad uterina, idealmente bajo anestesia, y aplicar la antibiótico-terapia. ¿Pasa? Bueno, en las hemorragias del alumbramiento. Estas pueden aparecer en las segundas horas después de la expulsión, pero también pueden hacerlo durante las primeras 24 horas. En las causas tenemos las rupturas uterinas, que estas van a ser lesiones que se producen durante el parto, los desprendimientos parciales de la placenta, que estos pueden estar causados por las maniobras intrínsecas, las retenciones placentarias y las placenta acreta. Tenemos la retención de restos, que está tras la expulsión de la placenta, quedan algunos restos, y estos van a impedir la habitual restricción uterina y no se va a realizar la hemostasia. Y tenemos por último la atonia uterina pura, que tras la expulsión de la placenta se produce una hemorragia genital debido a la falta de constricción. Pasa, porfa. Bueno, tenemos las coagulopatías de origen obstétrico, la coagulación intravascular dismedida, que se la va a denominar SID. Este es un síndrome que puede iniciarse por una gran cantidad de trastornos médicos, quirúrgicos y obstétricos. En el SID, también conocida como coagulopatía constitutiva, esta va a contribuir a la frecuencia de la morbilidad y la mortalidad materna, y esta se asocia hasta un 25% de las muertes maternas. En la etiopatogenia, esta actualmente se piensa que se inicia por el factor tisular y que se libera del tejido trofoblástico o fetal o del endotelio. En el factor tisular está activa la secuencia de la coagulación, que esta va a provocar la coagulación de la fibrina y su disolución. Y el resultado de este proceso puede variar desde las leves alteraciones del laboratorio y clínicamente insignificantes hasta una marcada coagulopatía con sangrado en los sitios del traumatismo mínimo. Bueno, en la figura 1, ahí vemos cómo la literatura va a describir que el proceso fisiológico de esta coagulación va a estar, se va a iniciar, principalmente por el factor tisular, que forma los complejos de los factores 7 y 7A, 11 y 13, y este factor tisular va a ser una glicoproteína que esta se va a encontrar en los órganos altamente vascularizados, tales como son el cerebro, los pulmones y la placenta, y también esta puede estar expresados constitutivamente por ciertos tipos de célula. Y el resultado final de este proceso de coagulación es la formación de la fibrina, que luego va a contrarrestar el sistema de fibrinolítico, y también se muestra el esquema del sistema fibrinolítico con el plasmiógeno activado, que por el factor tisular va a producir la plasmina y va a degradar la fibrina y el fibrógeno. Pasa. Perdóname un momentico, el compañero que tenía la mano levantada. Sí, doctor Henry, cuéntanos. Hola, doctora, muy buenas tardes. Sí, doc, lo que pasa es Hola. que estuve mirando hace poquito en la literatura porque me pregunta esa que estaba haciéndole mi compañero Oscar, que era la correspondiente a la de los restos. Y es que yo no que en esa semana 12, en el trimestre, estábamos hablando de... Yo quería que me explicara un poquito más. De pronto dije, bueno, de pronto no está entendiendo tan bien. Y pues a partir de la semana se está formando la placenta. Básicamente los cotiledones, la principal causa de esos restos, que se van a empezar a formar, y no entendí que esa era la respuesta a la pregunta, sobre todo porque
la pregunta no me daba indicios Espérate, acerca de unos... no te estoy entendiendo lo que me dices porque se entrecorta, entonces queda como, repíteme, por favor, discúlpame, no te entendí. Espera un momentico, si quiere cambio de red como para ver si es el internet, Dale. entonces... Dale. ¿Me escucha ahora, doctora? Te escucho, habla para ver, porque es que sí se te escucha, pero se oye entrecortado, entonces no te alcanzo a entender qué es lo que me dices. ¿Te entendí algo? Vale, entonces... ¿me entendió algo? Henry, no te escuchas. Bueno, básicamente es que yo estaba revisando con respecto a la última pregunta, la tercera, que era la de los restos, y era que no entendía por qué hablábamos en la semana 12 de restos, si se supone que la placenta se estaba formando apenas y los cotiledones, que era la principal causa de esos restos, pues todavía se estaban formando en un inicio. Y que sobre todo la pregunta no estaba dando indicios como de que, pues, o sea, que estaba encaminada a unos restos, sino que la respuesta como más encaraba lo que sería el tiempo que ya llevaba la paciente en el cuadro clínico, la evolución que llevaba, que eran esas 2 horas que le mencionaba a mi compañero. Yo estaba buscando a ver si de pronto era que estaba errado y que la situación de pronto era así ya más hacia los restos, pero justo la compañera acaba de mencionar en la exposición en la diapositiva, creo que es la diapositiva número 11 o 12, que los restos están dados principalmente por los cotiledones y por la falta de hemostasia. Entonces, no había entendido básicamente por qué la respuesta era esa a los restos si estábamos apenas en una semana 12. Doctor, desde el inicio del embarazo vas a encontrar tejidos que se encuentran dentro de la cavidad uterina, porque el bebé no se va a formar solo, él se encuentra dentro de una bolsa amniótica, que es lo primerito que ustedes van a ver. De hecho, cuando estén viendo de pronto una ecografía que le están haciendo, van a ver que lo que se ve es como un huequito negro, que eso corresponde a líquido contenido dentro de una membrana, el cual recubre o el cual está alrededor del embrión que se está formando. Entonces, dentro de esa bolsa, no solamente van a estar esas membranas, o sea, esa bolsa no solo va a estar formada como las membranas, sino que también va a estar el producto, es decir, va a estar el embrioncito, la vesícula vitelina y todo lo que ya se ha empezado a formar en este momento. Esos son restos, porque recuerda que al principio cuando hablábamos de anatomía, nosotros decíamos que la cavidad endometrial es un espacio virtual, es decir, es un espacio que no existe, él no tiene nada allá adentro, solamente tiene el tejido endometrial, el cual se descama todos los meses cuando la paciente menstrua, cuando nosotras las mujeres pues menstruamos. Entonces, esa capa endometrial se descama y queda otra vez normalito en su lugar. Ese espacio vacío debe permanecer vacío mientras tú no tengas un embarazo. Debe permanecer así tal cual mientras tú no tengas un embarazo. En el momento en que tú tengas una paciente embarazada, ahí va a haber algo diferente. ¿Cuánto tejido? Pues lógico, va a depender del transcurrir del embarazo, pero va a haber tejidos que son extraños a ese cuerpo. En el momento en que el cuerpo detecta que ya ese embarazo no es viable porque se perdió por algún motivo, inmediatamente él va a reaccionar como un cuerpo extraño que hay dentro de él y que tiene que expulsar. Y lo que va a expulsar son tejidos. En algunos casos, esos tejidos se retienen y producen esos sangrados abundantes. En otros casos, esos tejidos no es que estén retenidos, sino que para poderlos expulsar, el útero sangra más de lo normal y puede constituir una hemorragia. O sea que hay tejido desde el inicio del embarazo. Conclusión. ¿Que haya más o menos? Pues sí, claro, pero de todas formas hay. De hecho, si te remites a la lámina, dice que está mayormente formado por, no quiere decir única y exclusivamente formado por. ¿Sí, doctor Henry? ¿Algo más?
Doctora Angie, cuéntame. Doctor Henry, no sé, ¿tienes problemas de conectividad o algo así? Doc, buenas tardes. Doctora, lo que yo le quería decir, bueno, creo que hablo por todos mis compañeros, es que en cuanto a la pregunta 3, pues nosotros estamos hablando en el grupo y llegamos a la conclusión que la pregunta en verdad estaba muy confusa. Entonces, no, o sea, eso, básicamente que la pregunta estaba muy confusa y pues como usted vio, la mayoría pues nos equivocamos en esa, pensando que la respuesta correcta era coagulopatía. Pues no sé. Déjame y reviso si la mayoría se equivocaron en esa, déjame y miro. Doctora, usted disculpe la intervención, pero o sea, al igual que la compañera, pienso lo mismo, pues siento que al momento de formular la pregunta faltaron con un poco más indicios para llegar a esa conclusión que usted nos está planteando. Sabemos todo lo que, entendemos todo lo que usted nos está explicando, pero la verdad es que siento de que en esa parte sí falta un poco más de indicios para estar un poco más seguros de la pregunta, porque en mi caso me pasó igual. Ok, ¿cuáles piensas tú que hubieran sido los indicios que yo hubiera podido dejar dentro de la pregunta como para que tú supieras cuál era la respuesta? O sea, por lo menos de que la paciente por lo menos hubiese dicho que tuviera un aborto, por lo menos, o Mi amor, en qué, no, o espérate. en qué momento. La paciente no te va a llegar con el diagnóstico. La paciente te presenta un cuadro clínico, el diagnóstico es tuyo. O por lo menos que yo siento que hacía falta como más información acerca de la paciente, si tuviera alguna enfermedad o no sé, alguna cosa que a mí me diera un indicio por lo menos de un riesgo de aborto, por así decirlo, un factor. Entonces, más bien, yo siento que me encaminaría hacia los factores de riesgo que tendría la paciente para que me indicaran a mí de que sería un aborto. Entonces, yo siento que por esa parte sí faltó un poco, no sé, en mi opinión. Y bueno, si no habían, listo, digamos que no habían factores de riesgo aun cuando te cuento. Te digo como para ponerte en contexto. Toda paciente embarazada que te llegue antes de la semana 20 sangrando es un aborto hasta que no se demuestre lo contrario. Así de simple. No hay más, no hay que buscar más. Lo primero que hay que buscar es un aborto. ¿Por qué? Porque pues es lo que más se da. Pero listo, si no tenías suficientes indicios, listo, vamos a dejarlo como válido. Pero entonces, ¿qué te daba a pensar que podía tener un problema de coagulación? Si tampoco había nada que dijera que ella tuviera un problema de coagulación. No te decía, por ejemplo, que tuviera un antecedente, que tuviera algún otro tipo de sangrado previo. Doctora, de pronto, no sé, yo en mi caso, cuando yo estaba viendo el examen, yo vi las 12 semanas y vi la parte de sangrado abundante y yo dije, bueno, hemorragia de primer trimestre. Y dije, bueno, pensé en esas opciones de las hemorragias de primer Pero trimestre. espera, doctor Henry, espérate un momentico que estaba hablando con el doctor Héctor y no me dejaste que él me conectara a ver qué opina él, porque la idea de cada una de las preguntas es que se forme una discusión en torno a ella, porque eso nos enriquece a todos. El hecho de que te equivoques te genera conocimiento. El hecho de que tengas la posibilidad de discutir conmigo acerca de una pregunta te genera conocimiento y ese es el objetivo del examen, más allá de una nota. Cuéntame, doctor Héctor. Pues la verdad pensé que era coagulopatía por el tiempo en el que estaba, aunque, o sea, pensé que era lo más acertado por la cantidad de sangre o sea, yo siento que no pensé en restos por eso, pero no sé, es que sentía que hacía falta indicios en esa pregunta, entonces creo que fue un poco dudosa esa parte, doctora. Ok, bueno, lo tendré en cuenta. Cuéntame, doctor Henry, ahora sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decían mis compañeros y es que más que indicios de pronto era como que yo iba buscando de pronto esas causas de las hemorragias de primer trimestre en las que me hicieran, digamos, ya establecer un diagnóstico claro y cuando yo encuentro la palabra restos, yo en realidad yo la imaginé como una de las últimas opciones porque yo pensé, bueno, la hemorragia es lo que me está haciendo la causa de la paciente en estos momentos, de su estado actual y yo dije, bueno, si en estos momentos ella está con un cuadro de más de 2 horas y no tengo una respuesta clara de aborto, que sería una respuesta, digamos, un poco obvia, yo dije, bueno, lo más probable es que sea algún tipo de coagulopatía secundaria a la hemorragia que esté teniendo la paciente, pero al no ver ese resultado de aborto o algo por el estilo, digamos que dejé de restos como una última opción, como la descarté de una,
pero eso fue lo que me pasó a mí. Sin embargo, estoy de acuerdo con mis compañeros en lo que dicen de que de pronto algunas otras, no sé, herramientas en cuanto a la historia clínica o al desarrollo del caso clínico de la paciente o algo más, que de pronto le hiciera a uno como indagar en una posible complicación como lo que serían los restos del aborto que hubiera podido tener la paciente que le causara la hemorragia, y ya no me enfocara directamente en la hemorragia como tal. Perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado, perdón. Cuando tú vas a evaluar un código rojo, ya como lo vamos a ver más adelante, tú tienes que valorar la causa de ese sangrado. Ya tú llegas a la conclusión de que es un código rojo por la clínica de la paciente, ¿verdad? Taquicardia, diaforesis, todo lo que ya ustedes leyeron y lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que te lleva a decir, miércoles, la paciente está sangrando, me está haciendo un código rojo. Apenas tú activas el código rojo, como la persona que lo activa es la persona que dirige todo el manejo del código rojo. En este caso, pues supongamos que fuiste tú, un médico general, el médico de planta, es la persona que tiene que buscar cuál es esa causa de ese sangrado. Es lo primero que hay que hacer para poder saber qué me lo va a corregir. Porque si yo no encuentro la causa, nunca lo voy a corregir y se va a dar todo lo que de ahí en adelante se deriva, que es el resto. ¿Cómo lo voy a hacer yo para poder saber cuál es la posible causa? Pues a ti te dieron, dentro de lo que leíste, te dijeron que el 80% de las veces eran atonías, ¿verdad? Entonces, teníamos el caso de una paciente con un embarazo de 12 semanas, pues ¿qué atonía va a haber con un embarazo de 12 semanas, verdad? Descartado el cuento por ahí. Te dijeron entonces que si no eran atonías, que es la más común, entonces podría ser por las retenciones de resto, ¿cierto? Ese es el segundo que tú vas a descartar. Entonces, si estás viendo que es una paciente embarazada, 12 semanas, que empezó a sangrar de la nada, pues no vas a irte a de pronto a pensar que la causa fue, por ejemplo, en este caso, que la causa de ese sangrado es que ella ya tenía una coagulopatía de consumo, porque ¿de dónde? Flores, si no hay jardines. No tienes un antecedente que te diga eso. Tampoco irías a pensar que la paciente con 12 semanas tuvo un trauma del tejido porque pues ella no ha parido nada. Y tampoco hay un antecedente que te diga, no, es que ella estaba teniendo relaciones sexuales y después de las relaciones sexuales tuvo el sangrado y de repente ese sangrado se dio porque se rompió el fondo de saco durante una relación sexual, digamos, muy agresiva. Entonces por eso es que de ahí viene el sangrado. Entonces tampoco te lo decía en el caso. O alguna otra cosa que te podía haber dicho que se trataba de un problema de coagulación de la paciente propia, era que yo te hubiera dicho en el caso del antecedente, te hubiera dicho, no, la paciente tiene un antecedente de, digamos, una púrpura. O digamos, ¿qué otra cosa que ocasione hemorragia? O, no, es que la paciente está anticoagulada, por ejemplo. Ella está anticoagulada porque tiene un proceso de una patología previa que requería la anticoagulación. Eso es algo que te puede decir a ti, bueno, por ahí viene la causa y ese debe ser el motivo del sangrado. Entonces, chicos, les entiendo la molestia al no haber podido como desentrañar el tema, el caso clínico, pero la idea es que este caso clínico te pone a pensar tal cual como te llega la paciente. Eso es lo que vas a tener de la paciente. Porque muchas veces, si esa paciente llega así somnolienta como yo te la puse ahí, ni siquiera vas a tener una buena anamnesis porque ella te va a decir cosas ahí a la loca y no sabemos ni siquiera si son verdad o no son verdad. Entonces tú tienes que pensar en el momento en el que ella se encuentra,
para de ahí dilucidar qué es lo que puede pasar en ese momento del embarazo, qué le puede afectar ese momento del embarazo. Le puede afectar esto, esto y esto. Bueno, entonces lo más probable es que sea una de estas cosas. O sea, tú tenías que verlo en retrospectiva para poderlo desarrollar. Y mi idea con eso es que tú lo tengas que pensar, no que lo cojas a la loca ni literal de lo que te dice el libro, sino que lo tengas que analizar primero. Entiendo que no es fácil, y mucho menos cuando tienes el reloj ahí y te está contando porque se te va a cerrar el examen, eso es verdad, pero desafortunadamente así mismo les van a poner las pruebas Saber Pro y así mismo vamos a necesitar actuar cuando nuestra paciente llegue sangrando. Tenemos que actuar y tenemos que hacer lo que hay que hacer de una vez. Entonces, eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos y para eso son ese tipo de exámenes. Les entiendo, sé que ese fue un caso más complejo de lo que les había puesto en otros momentos, pero es que en la medida en la que ustedes van avanzando en el semestre, pues tienen que ir avanzando en complejidad. Y esos son los tipos de casos que más adelante van a ver. Más adelante van a haber casos compuestos donde no solamente va a tener una sola patología, sino que va a tener un pocotón al mismo tiempo y ustedes me tienen que decir cuáles son. Así es. Vamos a continuar, doctora, por favor. Mari, por favor, pon la diapositiva. Ya, gracias. Bueno, seguimos con la inversión uterina. Tenemos que la inversión del útero va a consistir en un cambio de la disposición de las paredes y entre la cara interna se va a convertir en la cara externa y el órgano se va a invaginar en forma de un dedo de guante. En los factores de riesgo se asocian a un inadecuado manejo de la tercera etapa del parto. Entre ellos se describen como la tracción inapropiada del cordón umbilical, las maniobras de depresión fúndica, la extracción manual de la placenta, el eclectismo placentario, entre otros. Esta será una complicación excesivamente rara y muy seria que va a ocurrir en el tercer estadio del trabajo de parto. Esta se clasifica considerando varios aspectos, entre los cuales figura la relación con el parto, la relación con el tiempo y la extensión de la inversión. Según la duración en el tiempo, esta va a presentarse en la aguda, subaguda y crónica. En la aguda es en las primeras 24 horas del puerperio. En la subaguda se presenta en las 24, de 24 hasta el primer mes y la crónica es por más de 3 semanas. Otra clasificación es la de la inversión parcial, que en esta es cuando el fondo se va a deprimir parcialmente sin alcanzar pues el anillo de Van. La inversión completa, que es cuando el fondo uterino va a rebasar el anillo de Van y va a incluir el cuello y el cuerpo del uterino y se va a colocar en plena vagina. Y la inversión total, que es cuando el útero invertido va a arrastrar consigo a la vagina y se va a exteriorizar a través de la vulva. Otros factores predisponentes en la inversión uterina va a ser la calidad de la pared uterina, la calidad de los ligamentos y de la pared abdominal. También cuando la paciente es primípara y tiene edad joven. Las principales características de esta inversión uterina aguda ya serán las hemorragias abundantes, el choque y el dolor. Entonces, al examen físico, este va a ser dependiendo del grado de inversión del útero y este se puede evidenciar una masa roja que va a protruir el orificio vaginal y a la palpación
En esta no se va a encontrar el fondo uterino. ¿Pasa? Bueno, en los síntomas tenemos que el síntoma más frecuente va a ser la hemorragia irregular y el flujo vaginal. La paciente suele referir que tiene la presencia como de un tumor en la vagina o que tiene algo que está protuyendo de esta, y el diagnóstico es difícil, aunque aún así con el examen físico el útero va a estar completamente invertido y va a formar un bulto piriforme que va a ocupar la parte superior del canal vaginal. Este es liso, de color rojo oscuro y es usualmente propenso a sangrar con la palpación. Tenemos los signos más frecuentes, o bueno, las medidas de soporte, que son la reposición de líquidos, las sondas vesicales y el tratamiento con analgésico. Y en el estudio vamos a tener las técnicas quirúrgicas como las de Spinelli y las técnicas no quirúrgicas como son la de Johnson O'Sullivan, que estas van a consistir en introducir la mano en la cavidad y tomar el fondo invertido colocando el dedo pulgar en el segmento uterino anterior y el resto de los dedos en la cara posterior. Entonces, una vez se haya hecho esto, se trata de deslizar el fondo ejerciendo una presión hacia adentro y hacia arriba en dirección del ombligo. ¿Pasa? Bueno, tenemos el código rojo. Permíteme, doctora, como conclusión. Ok. Llegas y encuentras a tu paciente con el sangrado y tal. El asunto, vas a creer que es una inversión uterina con base en lo que hablamos el día de ayer en puerperio. ¿Por qué? Clínicamente. O sea, llega la paciente con un dolor pélvico y... No. Tú tienes tu paciente, estás atendiendo a tu paciente y ves que empieza a sangrar. Estamos hablando de que vas a sospechar que es una inversión uterina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, con base en lo que vimos ayer, en lo que hablamos ayer de puerperio, clínicamente, qué es lo que tú vas a encontrar o no encontrar que te va a decir que es una inversión uterina? Pues ya sería dependiendo, bueno, si la paciente me dice que tiene un dolor pélvico, ya tiene la hemorragia, si presenta los signos de choque, si al examen vemos una masa roja que va a estar presente pues en la vagina o, bueno, dependiendo también del grado. No sé. Por eso te soy específica, con base en lo que aprendimos ayer de puerperio. ¿Qué es lo que vas a encontrar o no encontrar en esta paciente que te va a hacer sospechar de una inversión uterina? Encontrar, pues dependiendo, o sea, los signos más frecuentes que serán la hemorragia, el dolor en el epigastro y la ausencia del fondo uterino. No sé si es lo que eso me está preguntando. Lo que te estoy preguntando, sí. Te estoy preguntando, pues, básicamente, sí, la paciente está sangrando, porque pues, ya sabemos, está sangrando. Y los signos vitales van a estar alterados, pues sí, porque está sangrando. Pero yo te dije ayer o hablamos ayer que lo principal que yo iba a valorar era el bolo de seguridad de Pinar, que lo debíamos encontrar liso, como una masa lisa, indurada, a nivel de la cicatriz umbilical en el puerperio inmediato. Esto es lo que no vas a encontrar. O sea, cuando tú vas a examinarla, vuelvo y me dirijo a lo que es el código rojo.
Cuando tú vas a evaluar la presencia del código rojo, ya sabes que es un código rojo porque está sangrando, ya sabes que es un código rojo porque está teniendo la hipotensión, etcétera, etcétera, los signos clásicos de una hemorragia. Pero para buscar la causa y tú saber de qué se trata o qué es lo que puede estar ocurriendo, lo que vas a buscar es primero el tono, porque ya dijimos que el 80% de las veces es una hipotonía. Lo segundo es el tejido, luego el trauma, luego lo demás. Entonces, la idea con respecto a la pregunta que te hacía era, doctora, pues lo primero que yo voy a buscar en esa paciente es el bolo de seguridad. ¿Qué voy a no encontrar? Pues no voy a encontrar el bolo. O no lo voy a encontrar como usted nos dijo que debíamos encontrarlo ayer. Como una masa dura, bien redondeada, firme a nivel de la cicatriz umbilical. Esta inversión uterina, muchachos, es en un 90% de las veces iatrogénica. Se da cuando empiezan con esos afanes y esas carreras para que la paciente alumbre. Entonces, lo que hacen es empezar a alar la pinza que sostiene el cordón umbilical cuando esa placenta no se ha desprendido, porque todavía no ha ocurrido el mecanismo del desprendimiento de la placenta normal para que se dé el alumbramiento, o se ha desprendido parcialmente y usted empieza a traccionar, pues entonces lo que ocurre es que ese útero cede y se viene como cuando uno se quita una media. Es decir, la parte donde van los deditos queda para arriba, que es lo que no debería ocurrir. Entonces ahí en ese momento empieza Cristo a padecer porque puedo encontrarme que la placenta sigue aún adherida a ese fondo del útero que está prolapsado a través de la vagina y que se vuelve como una masa difícil de evaluar porque yo en ese momento con toda esa cantidad de sangre, con ese espacio tan reducido que es la vagina y con la paciente pues lógicamente bastante incómoda por el dolor, voy a encontrarme en una posición en la cual va a ser difícil que yo evalúe claramente qué es lo que está sucediendo y de esa forma puedo ayudar a mi paciente. Entonces, para que esto no se le presente, deje el acelere, que la placenta se desprende sola. Y tiene unos signos de desprendimiento de la placenta que ya lo vimos en las clases anteriores, en la clase del trabajo de parto, donde me dijeron que lo primero que va a ocurrir es que va a haber un sangrado. Vamos también a ver que la pinza que queda pegada del cordón, ustedes saben que uno pinza de ambos lados, del lado materno y del lado fetal, corta en la mitad, entonces una pinza se va con el bebé y la otra pinza queda con la mamá. Esa pinza empieza a bajar de donde yo la tengo. Si yo la tenía a la altura del periné, agarradita ahí en el cordón, pero la tenía a la altura del periné de la madre, yo empiezo a ver que esa pinza empieza a descender en la medida en la que la placenta se empieza a desprender. ¿Por qué? Porque empieza a bajar todo, la placenta con todo y el cordón desde allá adentro. Cuando yo eso lo veo, pues estoy viendo signos claros de que la placenta se está desprendiendo. Lo que debo hacer es esperar a que ella termine de desprenderse y luego culminar con la tensión del alumbramiento. Si usted se dedica a alar, perdió. Ahí va a tener un problema grandísimo y se le va a presentar todo este tipo de inconvenientes, que pueden en cuestión de minutos llevar a la muerte a la mamá. Cuando hablo de minutos es que la corrección de esto debe ser de inmediato. Lo primero que tiene que hacer es suspender la oxitocina, porque ese útero va a contraer el anillo y al contraer el anillo no permite que usted restituya el útero otra vez a su posición metiendo la mano como la doctora nos lo mostró ahí en la lámina que sigue. Entonces, inmediatamente usted identifique que hay una inversión uterina, inmediatamente suspenda la oxitocina y luego proceda a hacer la restitución del cuerpo del útero. La mayor parte de las veces cuando uno logra restituirlo rápido no pasa nada y no necesitamos hacer más nada. Simplemente ya después de que está restituido, volvemos a instaurar la oxitocina y ya, listo, todos felices. Pero si nos demoramos mucho en corregirlo, lo que va a ocurrir es que se va a necrosar esa parte del útero y vamos a terminar en una histerectomía, porque ya no va a ser capaz ese útero de volver otra vez a coger el tono normal y la paciente va a seguir sangre y sangre y sangre indefinidamente. Listo, doctora, vamos a continuar, por favor.
Bueno, tenemos el código rojo. Tenemos que las hemorragias obstétricas serían la primera causa de muerte materna en el mundo, y pues lo mismo va a ocurrir en Colombia por ser esta una situación tan urgente y que va a comprometer pues la vida de las mujeres. Se presenta la guía del código rojo. Pasa, por favor. Bueno, tenemos que las hemorragias severas van a ser las pérdidas de volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas, con un sangrado que va a ocurrir con una velocidad de 150 mililitros por minuto, y que por lo tanto va a causar una pérdida del 50% del volumen en 20 minutos. Debido a las pérdidas que van a producir, va a ocurrir habitualmente en el posparto inmediato, y se define como una hemorragia posparto severa con una pérdida estimada de 1000 mililitros o más, con una pérdida menos asociada a los signos de choque. Pasa, por favor. Bueno, la clasificación del choque hipovolémico en las mujeres gestantes. Entonces se utilizó la clasificación clásica del choque hipovolémico de Basket, pero se enfatizó en dos aspectos. El aumento del volumen plasmático, que va a ocurrir en las mujeres durante el embarazo, y en un porcentaje de pérdida dado va a representar por ella un volumen mayor en las mujeres no embarazadas, y en los parámetros clínicos que se deben evaluar. En primer lugar, el estado de conciencia, la perfusión y pues las alteraciones en el pulso y la presión arterial. Pasa, por favor. Bueno, en los principios fundamentales del manejo del choque hipovolémico en la gestante, una vez que ya se diagnosticó que hay una presencia de un choque hipovolémico, se debe hacer los siguientes principios. Primero, hay que priorizar la condición materna sobre la fetal. Segundo, se debe trabajar en un equipo para la mejor comunicación entre el líder y el equipo de trabajo y la familia. En tercero, tenemos que reconocer que el organismo va a mejorar mejor la hipopsia que la hipovolemia. Por lo tanto, la estrategia de reanimación del choque hipovolémico en el momento inicial se va a basar en el reemplazo adecuado del volumen perdido. Cuarto, hay que hacer la reposición del volumen con una solución cristaloide, bien sea una solución salina al 0.9% o una solución de Hartmann. Quinto, la reposición volumétrica se debe ser de 3 mililitros de solución de cristaloide por cada mililitro de sangre calculado en la pérdida. Quinto, las maniobras de monitoreo e investigación de la causa de las hemorragias se deben hacer de manera simultánea al tratamiento de las mismas, y en esta se debe detener esta causa del sangrado en los primeros 20 minutos. Si al cabo de la primera hora no se ha corregido el estado de choque hipovolémico, se debe considerar la posibilidad de que la paciente ya tenga una coagulación intravascular diseminada, por lo que la difusión de la cascada de coagulación va a comenzar con la hemorragia, y la terapia de volumen para el reemplazo va a ser agravada por la hipotermia y la acidosis. Y por último, se debe iniciar con glóbulos rojos o negativos, o la sangre de tipo específica sin pruebas cruzadas. Tenemos el minuto cero, que es la fase de activación del código rojo. En general, pues la pérdida de los 500 mililitros rara vez va a comprometer la salud materna, pero
si hay una pérdida de más de 1000 mililitros, este ya es un buen punto para iniciar las maniobras de reanimación. La activación de este código rojo la va a realizar primero la persona a cargo del equipo. En este minuto de activación del código rojo se deben desencadenar varias acciones en forma automática. Primero, hay que alertar al servicio de laboratorio o al banco de sangre si se encuentra pues, disponible en la institución. Segundo, alertar al servicio de transporte, ya que si la ambulancia está en la institución debe permanecer allí hasta que se resuelva el código rojo. Tercero, se debe iniciar con el calentamiento de los líquidos para el uso endovenoso. Y después se debe haber el desplazamiento del mensajero u otra persona definida previamente para que asuma esta función en el código rojo. Pasa, porfa. Bueno, ya vamos del minuto 1 al minuto 20, que es la fase de la reanimación y el diagnóstico. En después de la fase de activación, el equipo debe realizar las siguientes acciones, que es posicionarse en el sitio asignado para el cumplimiento de sus funciones, iniciar el suministro de oxígeno en la paciente, canalizar las venas y tomar las muestras. Estas muestras se van a tomar en tres tubos, uno de tapa roja, uno de tapa morada y otro de tapa gris, para la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, la hemoclasificación, las pruebas cruzadas y también el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Se debe identificar las causas del sangrado e iniciar su manejo. Ya después pasa. Ahí está. Bueno, en el tiempo de 20 a 60 minutos estamos ya en la fase de la estabilización. Tenemos que si el choque es grave se debe iniciar la transfusión de sangre de tipo específica sin las pruebas cruzadas y se debe conservar el volumen útil circulante. Se debe garantizar la vigilancia de los signos de perfusión como el estado de conciencia, el llenado capilar, el pulso, la presión arterial y la eliminación urinaria. El evaluador también tiene que estar de acuerdo con toda la situación clínica y el nivel de atención en el que se encuentre la paciente. Si puede continuar con el tratamiento es mejor, o si es mejor que ésta se traslade a otra institución. Si el sangrado es por atonia y su control va a ser más difícil y se cuenta con los recursos suficientes para realizar el procedimiento quirúrgico. Se debe alcanzar en un estado óptimo de perfusión antes de realizarlo. Si el sangrado continúa y en la institución tiene el recurso del especialista, pues se debe definir la posibilidad de las intervenciones quirúrgicas o realizar el procedimiento para hacer la retención de la paciente. Y por último, se debe evaluar el estado ácido básico, los gases arteriales, el ionograma y la oxigenación. Por último, tenemos el tiempo de 60 minutos, que es ya la fase del manejo avanzado. Ya después de 1 hora de la hemorragia o de la hipoperfusión, sin un tratamiento activo, existe pues ya la probabilidad de que haya una coagulación intravascular desanimada y entonces ya ahí se tiene que establecer la vigilancia avanzada para el control de esta. Se debe considerar si se usa el manejo de la paciente, que ésta se debe disponer en los recursos quirúrgicos, o si ya conserva el volumen útil, circulatorio, apoyado siempre por los criterios clínicos, y se debe mantener
ya la actividad de la hemostasia y la vigilancia crítica después del sangrado, mientras se traslada a la paciente o se lleva a cirugía. Y pues ya mantener informada a la familia. ¿Pasa? Bueno, la organización del equipo. El coordinador del Código Rojo debe ser un médico general o un especialista en ginecología, y siempre y cuando pues esté disponible. En caso de no estar presente el médico, debe ser la persona pues con mayor experiencia en el manejo de un código rojo. Esta persona se debe ubicar hacia la parte inferior del cuerpo del paciente o al lado de la pelvis o de frente a la región perianal. En el asistente 1, puede ser un médico o una enfermera profesional o una auxiliar de enfermería, y se va a encargar de informar a la paciente acerca de la condición y el procedimiento que se le va a realizar, así como garantizar pues la vía permeable y monitorear los signos vitales. En el asistente 2, puede ser un médico o una enfermera profesional o una auxiliar de enfermería, y se va a encargar de garantizar permanentemente el acceso venoso. Y el circulante o circulantes puede ser una auxiliar de enfermería u otra persona en la institución que pueda o esté capacitada para esta función. Pasa, porfa. Bueno, en el coordinador, debe buscar la causa del choque y el tratamiento de la misma. Debe evacuar la vejiga, y debe tomar ya las decisiones acerca de la paciente, vigilar a los asistentes y definir los cambios, ordenar los medicamentos y el estado de choque y cómo va la evolución. El asistente 1 debe suministrar todo el oxígeno, debe anotar los eventos en el registro y debe monitorear todos los signos vitales, y debe reevaluar el choque desde los líquidos e informar al coordinador. El asistente 2 debe tener siempre el acceso y el funcionamiento de las vías de las muestras sanguíneas, debe dar las órdenes al laboratorio y debe solicitar las unidades de glóbulos rojos y aplicar los medicamentos. Y el circulante 3, los circulantes debe iniciar el calentamiento de los líquidos, verificar la resolución de las muestras, llamar al personal, ayudar al coordinador y informar a la familia. ¿Pasa? Ahí está la ubicación, como ya lo dije anteriormente. Ahora, ¿qué es el código rojo? Doctora. Hola, doctora Diosa. Doctora Sheila, cuéntame. Aquí estoy, perdón. El código rojo, pues, va a ser un esquema en el cual pues, si se presenta una hemorragia obstétrica, ya le permita al equipo asistencial seguir pues los pasos indicados en y trabajar pues ya de una manera más ordenada, y pues Doctora, es un conjunto de acciones, no es un esquema. Un esquema es algo que está pintado en una pared. Esto es un conjunto de acciones que deben ser coordinadas, que deben ser previamente
instauradas y conocidas por el personal que las va a llevar a cabo, no es algo improvisado, y que está dirigida al control del sangrado y la prevención de aparición de signos de choque. Lo más adecuado o lo que debe ocurrir es que ese código se active de la forma más oportuna posible, de tal manera que la paciente no se encuentre o no logre llegar a un shock. Bueno, en ese orden de ideas, dime, doctora Sheila, tienes la manita levantada hace rato. Cuéntame. Sí, yo también pertenezco al grupo y bueno, yo iba a responder esa pregunta que como usted dijo, es como tal una estrategia que se hizo basada en diferentes escenarios. Pero doctora, yo tengo una pregunta. Cuando yo estaba leyendo para lo que es la clasificación de severidad, yo leí lo que decía la guía, leí el cuadro, en el cual, pues, como dijo mi compañera, veíamos lo que era la pérdida del volumen, la perfusión, el pulso y la presión arterial sistólica. Pero cuando yo estaba leyendo en otros PDFs, me salía que en ese momento, pues de pronto el cuadro era como muy extenso para esos momentos como de apuro, de que tiene que ser algo como rápido al momento de actuar. Y me salía que para también como mirar ese índice de choque, me daban como otra forma de hacerlo, que no sé, nunca lo había escuchado, que dividían lo que era la frecuencia cardíaca con la presión sistólica. Eso me daban unos valores y también me los subdividían en que si era normal, moderado, leve o severo. Entonces yo tenía esa pregunta si podíamos utilizar como que ese indicador o sí teníamos que guiarnos como tal de la tabla. Doctora, lo que está avalado ahorita es la tabla. Eso es una forma práctica de hacer algo que en realidad hay que hacerlo muy rápido. De hecho, pues tú no debes, la forma de abordar el manejo de la situación, lo principal es el control del sangrado. Una vez tú controlas el sangrado, ya tienes el 80% de la situación controlada, porque ya luego lo vas a manejar como el choque, de cualquier choque hipovolémico que sea, de cualquier origen. Eso lo vas a hacer por medio de la infusión de cristaloides y dependiendo de si tú ves con qué rapidez y de qué manera ha ido evolucionando la paciente con respecto a las maniobras que tú estás haciendo para el control del sangrado. Es decir, la paciente está sangrando, tú llegas y la encuentras con un sangrado abundante, pero todavía la paciente está consciente, simplemente ¿qué es lo que debe pasar? La paciente te llega o tiene pues su diaforesis, su taquicardia, está fría. Entonces tú llegas y de una vez lo primero que vas a hacer es activar el código rojo e iniciar la búsqueda de cuál es la causa del sangrado. Estamos hablando básicamente de obstetricia, entonces ya tú sabes que el sangrado va a ser vaginal, entonces tú te pones a pensar en el caso de la paciente, no, bueno, listo, es que esta es una paciente puérpera que acaba de parir ahorita hace 2 horas, entonces, ¿qué puede haber pasado? Listo, no, como es puérpera, lo que yo voy a buscar, como se los dije en la clase de ayer, es el bolo, los signos vitales y los loquios, entonces ya yo sé que los loquios están aumentados porque eso es el sangrado. Voy y busco el bolo, que es lo que más rapidito voy a encontrar o porque es la causa principal. Voy y busco el bolo, perdón. Ok, no encontré el bolo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto es una atonía uterina, muy probablemente, porque no encuentro un bolo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Listo, móntame líquidos de esa paciente, los cristaloides que le voy a poner, y vamos a colocarle oxitocina también, porque hay que canalizarle ambas venas. Vamos a colocarle por el otro lado 10 unidades de oxitocina, vamos a buscar el misoprostol, vamos a buscar lo que tenga a la mano para hacer la corrección. Una vez yo corrijo, porque ya yo misma veo que está disminuyendo el sangrado, pues entonces voy a ir como que reevaluando a esa paciente a ver si debo continuarle con esa infusión que tenía a chorro de pronto digamos, del Harman o de lo que sea que le estaba pasando. Entonces yo voy a reevaluar con base en lo que estoy viendo de sus signos vitales. No, bueno, ya tiene una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, ya la paciente ha vuelto como a la normalidad en
en su conciencia, la paciente ya no está hipotensa, pues quiere decir que ya yo puedo ir moldeando ese goteo que le estaba colocando a la paciente. Ya entonces voy a tener seguramente los resultados de laboratorio, porque ahí mismo, mientras la canalizaron la otra vía para poderle montar la oxitocina que tú pediste, pues ahí mismo debieron haberle sacado sangre para ver si en cuánto tiene hemoglobina. Entonces ya con ese resultado, después que ya tú has hecho esto, te llega el resultado y dices, ah, bueno, ok, la paciente tiene 8 de hemoglobina, bueno, listo, está bien. Entonces vamos a evaluar lo demás, todavía no necesitamos sangre, vamos a seguir dándole con los cristaloides y seguimos haciendo. Si tú no haces esa corrección, por ejemplo, tan rápidamente, sino que la paciente tú ves que ha llevado, a pesar de las maniobras que tú has hecho, lleva ya un tiempo mayor de sangrado, pues entonces ya ahí sí tú tienes que ir pensando que de la base en que la encontraste, pues debe haber empeorado porque tú no has logrado hacer el control. Y al no haber hecho el control, todo lo que tú le estabas colocando de cristaloides y manejo para la volemia, pues ha ido necesariamente perdiéndose también, porque pues así como se lo estás poniendo, ella también lo está botando, ¿sí me entiendes? Es algo como muy dinámico. Tú no te vas a quedar ahí como a mirar el cuadrito, como a llenar en el cuadrito, ah, no, al minuto 1, al minuto 0 tuvo tanto sobre tanto, con frecuencia cardíaca de tanto, no. No se van a poner a evaluarlo de esa manera, todo es como muy dinámico, muy práctico. Obvio que el cuadro si se va llenando lo va haciendo el asistente número 1, que es el que se encuentra en la cabecera de la paciente y es el que se encarga también de los signos vitales y de mantener a la paciente caliente. Recuerden que eso es un punto básico para esto. No sé si de pronto quieres aclararnos algo. La verdad yo no me sentí satisfecha con la forma como se desarrolló esta parte del tema. No sé, no. Pues doctora, yo lo estudié así como usted dice, o sea, no guiándome como tal del esquema, que obviamente pues yo, realmente cuando yo lo estudié, yo lo dividí en diferentes fases. No como lo explican en el esquema, sino como un poco más práctico, porque realmente ese abordaje debe ser un abordaje rápido, sí, no siguiendo los minutos. Entonces, yo, al momento de estudiarlo, pues lo dividí como tal en 5 fases. Pero ahí usted ya me aclaró una. Por ejemplo, en la fase 1, en la primera fase, perdón, coloqué como si fuera la fase de pedir de ayuda, que es la fase 0, en la cual vamos a activar el código rojo, vamos a alertar a la sala de laboratorios, la sala quirúrgica, vamos a alertar el banco de sangre, obviamente mirando si la paciente como tal tiene signos de choque o tiene una pérdida de sangre mayor a 1000 mililitros. Ya en la fase 2, para mí era como tal la fase de resucitación y esta fase de estabilización, en la cual vamos a mirar el ABC de la paciente, vamos a mirar su vía aérea, su ventilación, vamos a ver aquí como tal si el paciente se encuentra desaturado, pues obviamente se le va a indicar la administración de oxígeno por cánula, que eso está establecido pues en la guía, y vamos a mirar la circulación. En esta pues decía, donde yo leí que podíamos elevar los miembros de la paciente, vamos a poder colocar este traje antichoque y vamos a ver, asegurar, como usted decía, doctora, los accesos venosos con un calibre 14 y 16. Perdóname, ten en cuenta que no en toda parte vas a encontrar el traje antichoque. Muchas veces lo que vas a requerir simplemente son mantas, o sea, lo que puedes tener simplemente son mantas. Tú sabes que desafortunadamente en Colombia no contamos con todas las cosas que deberíamos contar. Sí vamos a encontrar en cada servicio de urgencia una cajita que es para el código rojo, se llama así. Ustedes cada vez que lleguen a un servicio de urgencia de donde sea, van a encontrar una cajita que es para violencia sexual, donde está todo el kit de lo que necesitan hacer para atender a una paciente con violencia sexual. Van a encontrar otra cajita que dice código rojo y encuentran en ella todo lo que tienen que requerir para la atención del código rojo. Entonces, apenas usted llegue al lugar donde va a trabajar, lo primero que debe hacer es enfocarse en conocer qué contiene esa cajita para saber con qué cuenta y de repente con qué no cuenta. De esas cosas que ustedes van a tener allí, pueden sacar para la construcción de una cosa que se llama balón de Bakri. En ningún momento escuché nada al respecto. Yo les había manifestado en el correo que debían ampliar sobre código rojo porque pues era pues básicamente lo más importante o
uno de los aspectos más importantes de la charla y no lo hicieron. Sin embargo, yo les traje aquí un video y se los estoy dejando en el chat para que ustedes vean qué es un balón de Bakri y cómo lo pueden construir con esas herramientas que van a encontrar en esa cajita de código rojo y que son herramientas que ustedes pueden tener en cualquier hospital pobre, hospital de estos nuestros que tenemos en nuestro medio. Ustedes van a encontrar esa cajita y van a poder salvarle la vida a alguien nada más con esas cositas que encuentran ahí. Y de paso van a poder salvarse ustedes porque en el momento en que ya agotas todos esos recursos de los que estás hablándome en el minuto 0, en el minuto 1, puedes echar mano de esto para que estabilices tu paciente, es decir, para que le frenes el sangrado y la puedas transferir a un lugar donde haya mayor cantidad de cosas para atenderla. Normalmente, si ustedes buscan en internet balón de Bakri, les va a aparecer un dispositivo súper sofisticado que sí existe, que sí lo hay, pero que es muy costoso y que no en todas partes lo van a encontrar. Por eso me permití ponerles este balón de Bakri criollo para que ustedes sepan cómo lo pueden hacer. Continúa, doctora. ¿Qué otra cosa me ibas a decir? Bueno, en esta segunda fase para mí también es necesario como que saber que aquí vamos a asegurar esos accesos venosos. Como decía en la guía, uno de número con un buen calibre, que sean ya sea 14 y 16, para, como usted dijo, doctora, la administración de líquidos y la administración de medicamentos. Ya en la fase 3, aquí yo como la denominé como el manejo de líquidos y hemoderivados, en el cual vamos a iniciar lo que es la administración de cristaloides endovenosos, ya sea lactato de Ringer o solución salina. Y los hemoderivados, vamos a ver que es en el choque severo y pues se pueden administrar 2 unidades de glóbulos rojos. Ya aquí yo tenía la duda que le pregunté sobre lo que es la clasificación de la severidad del choque y ya como usted dijo es necesario ya, esta es mi última fase como yo lo estudié, la identificación del sangrado. También hablaba como en la guía lo que es las 4T, que como sabemos son esas causas de hemorragia más comunes en el posparto, que es las podemos como las 4T como primero tono, en el cual vamos a encontrar la tonía uterina, que es la causa casi del 70% de los casos, el trauma, que normalmente es ese trauma que ocurre en el canal del parto, que pues es casi el 20% de los casos. También tenemos el tejido, en la cual vamos a encontrar retención de placenta o restos o estos coágulos retenidos, que es casi el 10% de los casos. Y por último, la trombina, que son estos trastornos de coagulación. Vamos a ver que como tal, en el minuto 20, todas estas acciones ya deben estar cumplidas, ya tenemos que haber estabilizado a la paciente, ya tenemos que estarle dando líquidos, tenemos que saber cuál es la causa de esta hemorragia para poder saber qué vamos a hacer con esta paciente. Si tenemos todos los implementos necesarios, la podemos llegar a tratar ahí o si es necesario remitirla a otro puesto de salud. Es bueno recalcar que todo esto que tú tienes como en fases es simultáneo. Es decir, no es que yo hago primero una cosa o la otra, no. Es simultáneo. Y ahí es donde está el chiste de que la cosa la conozca todo el mundo dentro del servicio en que estás laborando. Porque si yo sé que voy a ser el asistente número 1, ya yo tengo claro cuál es mi papel y qué es lo que yo debo hacer. Entonces yo no voy a necesitar esperar a que tú me digas que debo tomarle los signos vitales e irlos anotando. No debo necesitar esperar a que tú me digas que tengo que ponerle el traje antichoque o que tengo que ponerle la manta térmica o lo que sea que tenga a mi mano, sino que ya yo lo debo ir haciendo como para que tú vayas ganando tiempo y vayas teniendo más posibilidades de que olvides cosas. En este tipo de momentos, yo me imagino que ustedes cuando han viajado en avión se han dado cuenta que se hace una cosa que es un chequeo cruzado, es decir, el piloto le pregunta a la azafata si la puerta está cerrada, entonces la azafata la cierra y dice puerta número 1 cerrada, no sé qué, cerrada. Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando tú estás haciendo este procedimiento. Tú le vas dando una orden
y la persona que la vaya ejecutando inmediatamente va haciendo una especie de chequeo cruzado y te va diciendo, digamos que es el asistente que está pasándole la oxitocina que tú le mandaste a la paciente, entonces ella te va a decir, pasando 10 unidades de oxitocina en bolo, para que tú sepas qué es lo que se está sucediendo. Si es al asistente número 1, el asistente número 1 te va a decir, también en ese método de chequeo cruzado, de checklist, te va a decir, tomando signos vitales, tensión arterial de tanto, saturación de tanto, temperatura, bueno, en fin, todo lo que él está haciendo, él te lo va a ir reportando inmediatamente. Eso pues con el objetivo de que de pronto en medio de esta situación de estrés, tú sabes, que es un corre-corre, que todo el mundo está para allá y para acá, pues no se pase algo por alto o de pronto se malentienda algo. De pronto tú dijiste oxitocina y la otra escuchó adrenalina. Entonces tú, en el momento en que ella te dice pasando tal, tú vas a decir, espérate un momentico, yo no te dije que le pasaras adrenalina, te dije que le pasaras oxitocina. Listo. Ya, entonces ahí se corrige el error, ¿sí me entiendes? Entonces, todo esto va a ser en simultáneo y por eso es que el personal entero tiene que estar capacitado. Si no está capacitado, no hicimos nada. Porque va a ser muy difícil que el coordinador haga todo o genere todas las órdenes y tenga todo absolutamente el panorama bajo control sin la ayuda de los demás. Bueno, chicos, se nos pasamos de tiempo. Entonces, por favor, tarea, vean el video. Y el viernes me cuentan si tienen algún tipo de duda o si quieren que lo pasemos o algo así y lo vemos para que podamos hablar sobre él. ¿Listo? Listo, doctora. Hasta luego. Que tengan buena tarde.